Hermanos de paz, tengan ustedes bendiciones del Señor. Una de las virtudes de las cuales habla la Sagrada Escritura, y quisiera hoy compartirte algunas ideas, es de la paciencia. La paciencia artísticamente dibujada como una virtud en Job. Te invito a que lo leas, el libro de Job, pero pon mucha atención a los primeros capítulos, porque nos presenta, alguien decía, la paciencia encarnada, la paciencia hecha hombre en Job. Una paciencia y una fidelidad que hay que interpretar con mucho cuidado. La paciencia es la capacidad que tiene el hombre de enfrentar situaciones difíciles, hasta conflictivas, para obtener un bien, para alcanzar un bien. Entonces la paciencia es una virtud que Dios nos concede. La paciencia tiene que ver con la virtud cardinal llamada fortaleza. La paciencia quizás puede oponerse a la ira, puede vencer la ira. La paciencia no debe confundirse con negligencia, con miedo, de repente con complicidad. La paciencia no siempre es silencio, la paciencia no siempre es agachar la cabeza, la paciencia siempre es humildad. Entonces, hoy en día, yo lo recordaba cuando en misa yo le decía a las personas, ¿qué virtud creen ustedes que necesitamos hoy más que nunca? En la casa sobre todo. Y decían, Padre, paciencia. Claro, ponte a pensar, en las relaciones humanas, en el hogar, las relaciones con los hijos, abuelos, nietos, padres, hijos, ¿cuál es la paciencia en sí que debe marcar nuestra vida? Esa paciencia de escuchar, esa paciencia de aceptar, esa paciencia de callarte cuando tienes que hacerlo, esa paciencia de enseñar, de corregir, esa es la auténtica paciencia. Esa es la virtud que Cristo nos enseña y que incluso tú dirías, María nunca la perdió, nunca. Pero Cristo, a pesar de ello, les explica las cosas. Esa escena bella de Jesús cuando es hallado por María y le dice, tu padre y yo te estábamos buscando, ¿por qué nos hiciste esto? ¿No? ¿Qué contesta Jesucristo? ¿No sabían que tenía que estar en las cosas de mi Padre? Y nadie pierde la paciencia, nadie se desencaja, nadie pierde su ubicación. Es por eso la Sagrada Familia, porque cada quien vive sus virtudes según su propia condición. Cristo nos invita a vivir la paciencia también como tolerancia, como aceptación del otro, tanto en sus errores como en sus virtudes. Cuando Cristo pasa por un pueblo, una zona de samaritanos, dice la Escritura, no los quisieron recibir. Y entonces los discípulos, ¿qué le dicen? Maestro, ¿quieres que hagamos o que pidamos que llueva fuego y que destroce este pueblo? Perdían la paciencia. ¿Cristo qué dice? No, vámonos a otro lugar, déjenlos, vámonos. ¿Cuántos ejemplos en el Evangelio sobre los discípulos ansiosos, diríamos movidos por la impaciencia, estos discípulos que querían resultados rápidos, ¿no? Algunos comentan que Simón el Celote era uno de ellos, otros que querían, los mismos fariseos, desafían a Jesucristo, ya, dinos de una vez, ¿eres tú el Cristo o no? Juan Bautista nunca perdió la paciencia, pero paciencia como espera en Juan Bautista, ¿no? Un hombre que se toma todo su tiempo y que estando en la cárcel manda a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Debemos seguir esperando, ¿no? A esa paciencia que un pequeño sector del pueblo fue viviendo, fue experimentando, se opone la impaciencia de otros que abandonaban a Dios. En tiempo de Jesucristo, mucha gente abandonó a Dios porque perdieron la paciencia que va muy unida con esa pérdida de esperanza. Precisamente, nosotros debemos también entender la paciencia como la capacidad de sufrir. De ahí viene el término, el que sufre. Esa palabra latina que toma una forma muy particular, patiens, quiere decir el que sufre.
Y de ahí viene pues el que sufre alguna enfermedad, ¿cómo se le llama? Paciente. Tú vas a un hospital y ahí están los pacientes, los que sufren. De ahí viene el término latino, el que sufre. Él es el paciente. Y de ahí se extiende ahora a entender la paciencia como la capacidad de enfrentar sufrimiento, dificultades para obtener un bien, para alcanzar un bien, ¿ves? Mira cómo entiendes la paciencia. La paciencia no es inercia, ¿no? Ah, la paciencia. Oye, vamos, no, tranquilo, mañana vamos. Ese no es paciente, ese es irresponsable, ¿no? No, pero mira, ¿para qué? ¿Por qué? No confundamos, eso no es paciencia. La paciencia es también energía, la paciencia es tolerancia, la paciencia es acción. La paciencia no es inercia, inmovilidad, te congelas, no. Un hombre paciente es aquel que sabe esperar, pero no renuncia a sus responsabilidades. Un hombre paciente es aquel que sabe confiar en Dios, espera en Dios, pero él hace lo que le corresponde. No delega, no abandona su responsabilidad, sus funciones, ni siquiera sus deberes en Dios. Lo que él tiene que hacer lo hace y espera en Dios. Es como el agricultor. El agricultor tiene una paciencia admirable. Mira el campo, cómo lo trabaja. Tiene una paciencia admirable, por eso siempre predicamos la paciencia del campesino, del agricultor. Pero él siembra, mueve la tierra, trabaja, se levanta temprano, hace lo que tiene que hacer. No solamente pone la semilla, riega, abona, deshierva, está ahí fumigando. Él hace lo que le toca, pero tiene una paciencia impresionante. Nosotros queremos ya cosechar y el hombre dice, no, espérate, falta. ¿Pero cuándo? Recién está verdeando, vamos a seguir. Entonces es admirable. Yo creo que tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos del campo. Una paciencia frente a la tierra que los alimenta, una paciencia frente a los frutos que esperan, pero trabajando, haciendo algo. Siempre están ocupados. Tú dirías, ¿y qué hace el campesino mientras la hierba está creciendo, mientras el árbol está recién creciendo? Siempre tiene algo que hacer. Nunca renuncia a sus obligaciones, nunca está desocupado. Ese es el cristiano. Un hombre virtuoso es un hombre que tiene paciencia, sabe esperar, pero hace algo. No renunciemos a nuestras obligaciones, nunca renunciemos, nunca deleguemos, abandonemos nuestras responsabilidades. Toda la esperanza puesta en Dios, confiemos en Dios, esperemos en Dios, aguardemos en Dios, como decimos, pero siempre haciendo algo, siempre asumiendo nuestras responsabilidades. Esa es la auténtica paciencia, esperar en Dios, la capacidad de aceptar, de asumir, de enfrentar situaciones, confiando en que Dios nunca nos abandonará. Contigo será hasta la próxima oportunidad. Que Dios te bendiga y la Virgen siempre te acompañe.